Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este hermoso tiempo donde compartimos con el Espíritu Santo, con la bendición del Padre y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria, toda la honra, lo exaltamos, lo honramos porque solamente Él es el que permite que podamos estar vivos disfrutando de su creación, de su misericordia, de su amor eterno. Gracias, Papito Dios, por permitirnos descansar, por permitir que nuestros hermanos se conecten a este audio, Señor, en donde lo único que se nota es el amor por ti, Señor. Solamente te exaltamos a ti, solamente tú mereces toda exaltación, gloria y honor, Señor. Padre Todopoderoso, bendito seas tú, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos compartir de estos tiempos de refresco, Señor, en los que tu palabra nos llena de amor, en los que tu palabra nos llena de esperanza, de fe, Señor, de fortaleza para continuar a pesar de las dificultades, de los problemas, de las tribulaciones, Señor. Aunque te agradecemos por ella, porque ellas nos recuerdan, Señor, que si nos alejamos de ti, Papito Dios, nada podremos lograrnos. Qué bendición, Señor, es afrontar una prueba porque eso nos fortalece y nos prepara para una mayor prueba, Señor. Bendito seas tú, Señor, oh Rey, glorioso Padre Celestial. Papito Dios, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos acompañe en esta lectura de la palabra, en esta oración, Señor. Que seas tú, Padre Santo, instruyéndonos por medio de tu siervo, Papito Dios, y que llegue este mensaje a lo más recóndito de la tierra, Señor, para la edificación en el cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia, y todos decimos amén. Bueno, amados hermanos, qué bendición poder estar nuevamente con estos tiempos de refrigerio en los que nos deleitamos con la presencia de Dios y en la lectura de su palabra. Recordarán, amados hermanos, en el anterior audio, en el anterior mensaje, dimos una introducción de el Nuevo Testamento y más exactamente de los evangelios. Hablamos sobre el significado de la palabra evangelio, que viene del griego evangelión, que significa buenas noticias. Hablamos sobre la concordancia que hay entre los 4 evangelios, de los cuales 3 de ellos se llaman evangelios sinópticos por la relación directa que tienen, que es Mateo, Marcos y el libro de Lucas. Y Juan es un complemento a estos 3 evangelios. Veíamos que Juan era el único de los 4 evangelios que no hablaba en parábolas. Este libro de Juan fue escrito por el apóstol Juan, pero inicialmente nos enfocamos en el primero de los evangelios, en el libro de Mateo. Hablábamos también sobre el contexto de este hermoso evangelio. Mateo nos muestra claramente la descripción de Cristo Jesús como Rey de Reyes. Mateo, la palabra Mateo quiere decir regalo del Señor. Aprendíamos que Mateo, el apóstol, inicialmente se llamaba Leví. Mateo era su segundo nombre. La palabra lo nombra como el publicano, quien dejó de recaudar impuestos para seguir a Cristo Jesús. Como lo decíamos, era uno de los 12 apóstoles. De igual manera, la misma palabra nos lo va a describir y lo estudiaremos a más profundidad en su debido momento.
Aprendíamos también pues que el autor fue Mateo, ¿cierto? Y la fecha probable de escritura está sobre el año 50 después de Cristo. Aprendíamos que el libro de Mateo está dirigido al pueblo judío. Mateo pues era un judío, ¿cierto? Y pues él se basa en escribirle a sus hermanos para que conozcan de Cristo, del Rey, del Mesías. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento habla de la venida de ese Rey, de ese Mesías. Pero lamentablemente el pueblo judío no quiso creer que Jesús era el Mesías. Es muy importante leer este Evangelio porque nos contextualiza del ministerio de Jesús, de su vida y por qué Él es descendiente de David como rey de reyes. Esa fue la promesa que Dios le hizo a David, en donde uno de sus descendientes reinaría en su trono para siempre. Aquí estaba hablando de quién, del Mesías, y David lo entendió muy bien, dejándolo plasmado en sus salmos y en sus escritos. Bueno, amados hermanos, después de haber hecho este hermoso recuento, vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Hoy vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leerlo, a degustarlo y vamos a ver, amados hermanos, que hay partes de la Biblia que aunque se consideran como que son pesadas, como que no tienen mucha importancia, vamos a ver algunas cosas que verdaderamente nos van a mostrar que nada en la Biblia está porque sí. Todo tiene una razón de ser y es muy importante. No hay un solo versículo en la Biblia que sea de menor importancia. Toda la Biblia es importante, todos sus versículos son importantes. Recordemos que está inspirado ¿por quién? Por el Santo Espíritu de Dios. Bueno, dice el capítulo 1 del libro de Mateo. Genealogía de Jesucristo. A medida que voy a ir leyendo, voy a ir resaltando algunas cosas para que vayamos a ir comprendiendo mucho mejor, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, amados hermanos, el libro de Mateo comienza describiéndonos la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque busca que el lector, que nosotros entendamos que todo el Evangelio está enfocado en el reinado del Señor Jesucristo, no solamente como Dios, sino también como ese rey prometido al pueblo de Israel. Jesucristo, la palabra Jesucristo en hebreo, digamos que hay varias traducciones. Unas dicen que su hebreo original es Yeshua con E o Yehoshua, ya le agregan una o Yahshua. Para mí, el más indicado en la transliteración del hebreo a, a nuestro latín y de ahí tomado a nuestro español, el correcto sería Yahshua. Pero entendemos que en cualquiera de estos tres están nombrando a la persona del Señor Jesucristo. Lo importante es lo que nuestro corazón está expresando hacia el Señor. ¿Y qué quiere decir Jesucristo? Significa el Señor es salvación. Cristos significa el ungido y es el equivalente exacto de la palabra Meshach, que quiere decir el Mesías. De ahí viene Jesucristo, el Mesías. Yahshua HaMashiach significa
Jesucristo el Mesías, que entendiéndolo en otras palabras, en su significado, lo comprendemos como el Señor es la salvación, el Señor es el ungido, el Mesías. Y la palabra en este primer versículo nos dice que es el Hijo de David. O sea, es un título mesiánico en donde solamente estos evangelios, los sinópticos, lo llaman de esa manera, para resaltar que el reinado de Jesucristo. Pero la palabra también dice que es hijo de Abraham. Entonces nos está diciendo que el linaje de Cristo viene también desde ahí, desde Abraham. Toma su linaje real hasta llegar al comienzo de la nación en el pacto abrahámico. Como vamos a ver, el libro de Mateo describe desde Abraham hasta el nacimiento de Jesucristo. ¿Para qué? Para resaltar que Él es totalmente un hebreo, un israelita o un judío, que significan lo mismo. Vamos a continuar, versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Aquí, amados hermanos, la palabra no nos describe cuántos hijos tuvo Abraham, ni cuántos tuvo Isaac, ni Jacob, ni cada uno de las generaciones. Solamente se va a enfocar en de los que en su línea sucesoria llegarían a ser parte de la genealogía de la familia de Jesús directa. ¿Listo? O sea, papá, hijo, nieto y así sucesivamente. Dice, eh, versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Este engendró de Tamar. Tamar es una de las 5 mujeres que se nombran en, en la genealogía de Mateo. Esto resalta la importancia de estas mujeres, porque para los hebreos, digamos que ellos siempre tenían ciertas prácticas celosas sobre el nombrar a la mujer y sobre la posición de exaltar a la mujer. No era común que esto pasara. Entonces, como lo vemos, pues era el año 50, ¿no? En el que se describía este, este acontecimiento por parte de Mateo, pues es muy interesante ver cómo él resalta la importancia de las mujeres y claramente, pues sin la mujer no hay vida. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? De una mujer, como, como humano, ¿no? Como hombre, no como Dios. Bueno, Tamar, amados hermanos, ustedes recordarán que fue una mujer cananita que se disfrazó de prostituta para seducir a Judá. Judá, pues era uno de los hijos, de los 12 hijos de Jacob. Es muy importante. Esto lo podremos encontrar allá en el libro de Génesis, en el capítulo 38. Lo van a poder leer, de pronto el que quiera investigar un poco más sobre esto. Bueno, Tamar, ¿cierto? Tuvo a Fares, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab. Acá vuelve y nombra a la segunda mujer. De Raab a Bof. Ustedes recordarán que esta mujer Raab es muy hermoso, amados hermanos, porque fue una mujer gentil, o sea, no era judía, sino que era prostituta. Y Raab fue la que defendió a los 2 espías que había enviado eh, el pueblo de Israel, que había enviado Josué para
tomar la tierra de Jericó cuando ya iban a entrar a la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Esa historia la podemos encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 2. Ahí podemos leer un poco sobre esta gran mujer que, a pesar de su condición, el Señor la usó para hacer que de la línea sucesoria del Señor Jesucristo. Esto es muy importante porque nos enseña que el Señor toma a quien quiera, sin importar lo que los demás digan. Entonces dice que Salmón engendró a Rahab y de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth, y aquí viene la tercera mujer. Ruth tuvo a Obed. ¿Quién fue Ruth? Ruth era una pagana, ¿sí? Ella era una moabita que adoraba a los ídolos, pero que a pesar de eso, el Señor tuvo misericordia de ella, ¿sí? Ustedes podrán leer allá el libro de Ruth, es un libro muy hermoso, ¿sí? ¿Qué importancia tendría Ruth tan alta para el Señor que permitió que se escribiera un libro completo de ella? Muy, muy importante que lo podamos estudiar. Como les decía, pues fue una mujer moabita que adoraba a los ídolos, pero la usó también Dios para seguir con el propósito del nacimiento de Cristo. Entonces Ruth engendró a Obed, y Obed a Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el papá del rey David, de David. Versículo 6. Isaí engendró al rey David. Fíjese que aquí ya cambian del versículo 6 en adelante, cambian ya la tipología por la denominación rey. Muy importante porque Mateo resalta esos reyes importantes que hubo en la genealogía del Señor Jesús. Hay unos que no los nombra como rey. ¿Por qué? Porque él quiere resaltar a los más importantes. Entonces dice el versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón, para los que no sabían, fue hijo de Betsabé. Betsabé era la esposa de, de Urías, uno pues de los ayudantes del ejército de David, que pues todos conocen la historia. David se enamoró de Betsabé y mandó a matar a Urías. Tuvo que pagar caro ese pecado David, por supuesto, pero Salomón viene de esa unión después del arrepentimiento de David y de confesar su pecado. Dice el versículo 7, Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asá. Asá engendró a Josafat, Josafat a Yorán, y Yorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Estos nombres que estamos leyendo, amados hermanos, son reyes que reinaron en Judá. Reinaron en Judá. Ustedes recordarán que después de que Salomón tiene a su hijo Roboán, Roboán no hizo lo bueno delante de Dios y oprimió al pueblo, y por eso el pueblo se dividió en dos regiones, en Israel, que era la parte norte, y Judá, que era la parte sur, cada uno con su capital. El reino del norte, la capital era Samaria, y Judá, Jerusalén, y empezaron a tener muchos problemas a tal grado que se odiaban entre la misma nación. Se dividió en dos. Es como si Colombia se partiera en dos, entre los que se van para el norte, para la zona costera, y los que se quedan en la zona del sur, y empiezan a tener problemas. Básicamente eso fue lo mismo que pasó, según este ejemplo, con el pueblo israelita.
todos estos que estamos leyendo, de Roboán hasta exactamente hasta Jeconías, está nombrando a reyes de Judá, de Israel, pero Israel del sur, ¿sí? El reino del sur, como lo denomina la escritura. Pero sigamos. Versículo 9. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés, ese Manasés fue malo, malo con ganas. Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. ¿Por qué escribe esto Mateo? Porque aquí, amados hermanos, hasta Jeconías terminan los reinados, o sea, el reinado básicamente de los reyes en Israel, porque en el año 586 el pueblo de Judá es deportado, o sea, es hecho esclavo por los babilónicos. Ustedes podrán leer por allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 24 o en Segunda de Crónicas, capítulo 36 o en Jeremías, capítulo 27 y podrán leer sobre la deportación que sufrieron los israelitas a manos de los babilonios y más exactamente de Nabucodonosor. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel, amados hermanos, fue quien Dios comenzó a usar después de la deportación para que reconstruyera las murallas y bueno, todo Israel, pero solamente el principio porque con Zorobabel se devolvieron de la deportación algunos israelitas que se encontraban en Babilonia. ¿Para qué? Para cumplir una profecía que está en Jeremías, donde dice que el pueblo de Israel estaría cautivo en Babilonia por 70 años. Esto solamente es un pequeño recorderis. Aquí vemos cómo estos libros de la genealogía, que vemos como tan absurdos en algunas ocasiones, como que no tiene sentido. Cuando nosotros leemos la palabra completamente, entendemos que cada uno de estos personajes tuvo una importancia en la vida del pueblo judío. Entonces, por eso es muy importante pues tenerlo presente, ¿sí? Dice el versículo 13, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José. ¿Marido de quién? De María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí, amados hermanos, en este versículo 16, es muy importante porque llegamos a la culminación de esa genealogía por parte de José. Es claro de entender que todo esto que hemos leído es cómo José hace parte de toda la línea sucesora de Abraham y del rey David, cumpliendo la promesa de Dios al rey David. Eso es lo importante de la genealogía, que Dios sí cumple la promesa y que Cristo sí viene de la descendencia de David. Muy importante entender esto. Aquí habla marido de María. Quiere decir que efectivamente José y María se casaron. Pero pues ya vamos a aprender un poquito de los problemas que ellos tuvieron para poder hacer eso. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Esto no es para que tomemos estos números como agüero y vamos a hacer el chance, ¿no? Ustedes saben que eso no está bien ante los ojos de Dios. Esto lo que nos resalta, amados hermanos, es la importancia para Mateo.
Digamos que en los estudios que se han hecho es porque para los hebreos, para la cultura hebrea, era más fácil estudiar las genealogías de Cristo dividiéndolas en generaciones. Entonces es más fácil tener un número como referencia que de pronto sabérselas todas de corrido. Entonces, eso es lo que representa, que son 14 en la deportación y 14 generaciones de ahí en adelante para un total pues de 28 generaciones según la palabra. Es de aclarar, amados hermanos, hay algunos de estas generaciones que se saltan otras. Aquí no está descrito eh, a, a profundidad toda la generación. ¿Por qué? Porque lo importante para Mateo era resaltar la genealogía de David. Pero es importante tener esto claro. Cuando veamos el libro de Lucas, nos vamos a dar cuenta el complemento de esas otras generaciones, que ahí está por parte de María. Muy importante. ¿Listo? Aquí con esto acabamos la primera sección del libro de Mateo, que es la genealogía de Jesucristo. Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a leer un poco sobre el nacimiento de Jesucristo, que está del versículo 18 al versículo 25. Esto mismo, amados hermanos, lo vamos a encontrar también en el libro de Lucas, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 7. Recordemos que los evangelios nos cuentan, perspectivas desde los puntos de vista del escritor. Entonces vamos a encontrar muchos temas que en Mateo se dijeron, vuelve y se repite en Lucas, pero hay veces agregan algunas palabras para entender completamente el contexto. Nosotros como estamos leyendo de corrido, pues no vamos a entrar a leer el libro de Lucas, sino sencillamente hacemos una pequeña aclaración. Dice el versículo 18, ustedes encontrarán en sus Biblias un título que dice Nacimiento de Jesucristo. Dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, este primer versículo, amados hermanos, nos trae muchas cosas importantes. La primera es que José y María estaban desposados. Ustedes recordarán en el estudio que hicimos del libro del Apocalipsis, en donde las bodas hebreas se realizaban en tres pasos. El primer paso era el desposorio, el segundo paso era la presentación y el tercer paso era la ceremonia. Como vemos aquí, para el nacimiento de Jesús, José y María estaban desposados. Era el primer paso, o sea, estaban comprometidos en matrimonio. Pero como leímos anteriormente en el versículo 16, ahí dice José, marido de María. O sea, nos da a entender que efectivamente se casaron, ¿de acuerdo? Pero en el primer inicio nos describen que ellos estaban, ¿qué? Comprometidos en el momento en que iba a nacer Jesús, nuestro amado Rey. Y dice que antes que se juntasen se halló que había concebido de quién? Del Espíritu Santo. Entonces esto nos demuestra que entre José y María no hubo relación sexual mientras que Cristo estuvo en el vientre de María. Después de eso, vamos a ver cómo ellos se casaron y ya después tuvieron hijos, ya engendrados por medio de los dos. Aquí solamente intervino el Espíritu Santo para
que María quedara embarazada. Versículo 19. José su marido, miren que aquí ya lo nombra José su marido, ¿sí ven? Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Acá hay algo importante y es que pues inicialmente José no sabía lo que había pasado. José no sabía que el Espíritu Santo había hecho ese milagro en el vientre de su comprometida. Pero miren que la palabra dice que José era justo. ¿Qué quiere decir esas palabras de que José era justo y que por eso la quiso dejar secretamente para no hacerla sentir mal? Resulta, amados hermanos, que el castigo por el adulterio, según las ordenanzas y las leyes judías dadas por Moisés, era el apedreamiento. O sea que si José manifestaba a voz populi que María mm, había sido infiel, porque, repito, él no sabía cómo había quedado ella embarazada, pues María iba a ser apedreada, o sea, la iban a matar, porque era la ley judía. Pero la rectitud de José también significaba que él era misericordioso. Y miren que a pesar que en ese momento él no sabía qué era lo que había pasado, no colocó mal pensamiento ni actuó de mala manera. Eso es un ejemplo muy importante de que nosotros no debemos actuar por justicia propia, sino que Dios es el que tiene el control de todo. José fue misericordioso para con quien iba a ser su esposa. Muchas veces nosotros maltratamos a nuestras esposas y no nos damos cuenta del valor y de la importancia y porque Cristo, porque Dios nos la puso como esa ayuda idónea. Miren, importante, un gran ejemplo, ¿cierto? El calificativo de justo es un hebraísmo, o sea, es como una palabra acuñada para los hebreos, que sugiere, perdón, que José era un verdadero creyente en Dios. Eso quiere decir la palabra justo, persona que creía en Dios y practicaba la ley, o sea que hacía su mayor esfuerzo por cumplirla a cabalidad. Recordemos que hasta ahí Cristo todavía no nos había enseñado lo referente al cumplimiento de la ley. Entonces todo hebreo, todo judío, todo israelita hacía lo posible por cumplir la ley mosaica. ¿De acuerdo? Sigamos. Dice que quiso dejarla secretamente, claro, para que no la lastimaran, para que no la mataran. Él en su mente eh, dijo, pues yo la dejo, más bien divorciémonos y ya, y quedamos todos bien y yo sé que a ella no le va a pasar nada. Pero ¿qué pasó? Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, miren lo que le dice, hijo de David. Vuelve y resalta que José era heredero, ¿sí? De la realeza de David. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué hermoso, ¿cierto? Amados hermanos, aquí verdaderamente vemos el amor de Dios hacia ambos, hacia José y hacia María, porque pues bien María pudo haber tenido a su hijo sola, pero no. Dios siempre ha tenido el concepto de familia y lo aplicó en su santo hijo. Por eso permitió que el ángel, un enviado, ¿cierto? En sueños, le dijera a José que tranquilo, que no se preocupara, que ese bebé que estaba en el vientre de su mujer había sido engendrado por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, estaba revelándole un completo milagro del cual él iba a ser partícipe. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? El Salvador.
Eso quiere decir el Salvador. Miren cómo el ángel le dijo qué nombre debía ponerle. Ustedes saben que en la cultura hebrea todos los nombres tienen un significado. Todos los nombres. Y de ahí es importante que sepamos escoger los nombres de nuestros hijos porque de ahí podemos ya ver cuál será su carácter hacia el mundo y sobre todo lo que tendrán que vivir y las decisiones que tendrán que tomar. Jesús, ¿qué significaba? Salvador. ¿Y qué tuvo que dar? Su vida. ¿Sí ven cómo se cumple el carácter del nombre y cómo todo tiene una razón de ser? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren cómo le estaba diciendo el ángel a José, básicamente que Jesús era ese rey prometido. Ese era el cumplimiento de las profecías. Todo esto, versículo 22, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Alabado sea el Señor, qué hermoso. ¿Dónde encontramos esto? Porque aquí, como vemos el versículo 22, cita como dijo el profeta, por medio del profeta. Eso está en Isaías, amados hermanos. Isaías capítulo 7, versículo 14, para que ustedes también investiguen y puedan leer y complementar esta hermosa enseñanza. Versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, amados hermanos, esta última parte nos aclara algo muy importante que se ha sacado de contexto. Se dice que María fue virgen siempre. Eso es falso. No es verdad y no es lo que nos enseñan las escrituras. Aquí muy bien en el versículo 25 dice, el 24, una vez despertó José del sueño, pues le hizo caso al ángel del Señor, ¿no? Y dice, y recibió a su mujer, o sea, la aceptó. Ya pasaron de estar desposados a ya estar completamente unidos. La recibió como su esposa, como su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir la palabra conocer? En la Biblia, amados hermanos, la palabra conocer es un eufemismo utilizado para referirse a la relación sexual. O sea que José no tuvo relaciones sexuales con María, sino hasta después que nació nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que a pesar de eso, la palabra dice a su hijo primogénito. Toma a José como si José fuera el padre natural de Jesús siendo hombre. Importantísimo esto porque nos defiende referente a las personas que refutan la realeza de Cristo Jesús por la descendencia de José, ya que como José, digamos que en el acto sexual, como no lo tuvo con María, pues se diría que no descendería Jesús de su línea sucesora. Pero aquí vemos cómo si lo hace. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso, amados hermanos. Bueno, le damos las gracias al Señor Todopoderoso. Con esto terminamos nuestro primer capítulo. Aprendimos el día de hoy sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y adicional sobre su nacimiento y cómo actuó María, actuó José, actuó el ángel del Señor y adicional cómo vino nuestro amado Jesús. Amados hermanos, espero que haya sido de bendición este hermoso tiempo. Dios los bendiga y nos encontraremos en una próxima ocasión. Bendiciones.